Hola chicos, en este segundo video vamos a explicar el proyecto de el tarro con las gotas de lluvia. Para eso vamos a pasar a revisar el código. En otro video se explicó cómo importar un proyecto de los descargados desde el aula, ya, cómo realizar la importación del libgdx. Ahí lanzamos el proyecto. Aquí está el juego, mientras antes de soltar, si se dan cuenta, tengo el cubo, la cubeta que la puedo mover, o el tarro que puedo moverlo con las teclas izquierda-derecha. Ahora en principio tengo dos tipos de gotas, las azules que me van dando 10 puntos cada vez que capturo una. Tengo esas otras en rojo que me van quitando una vida y no me dan puntaje. Eso se supone que tengo 3 vidas, aunque puedo llegar a vidas negativas porque no está hecho el game over, por así decirlo. De ahí lo vamos a completar como uno podría hacer un restart. Recuerden que esta es la versión simple. Después hay otra con ventanas, pero lo que correspondería sería una ventana de game over. Como estamos sin ventanas en esta versión, lo único que podríamos hacer es un restart o terminar el juego, ¿ya? Cerrar el programa o recomenzar el juego desde cero, ¿ya? Dado que estamos restringidos por el tema de las ventanas. ¿Qué más? Arriba dice la cantidad de gotas totales, o en realidad el puntaje, pues me mandó 10, la cantidad de vidas y eso es. Y ahora al soltar va a empezar a animar y vamos a tener la música. Si se dan cuenta, está sonando de fondo la música de la lluvia. Cada vez que tomo una gota sube 10 puntos y suena la gota como que la atrapé. Y cada vez que choco una gota roja, se genera una animación, una vibración, se congela todo, vibra y pierdo una vida. De hecho ahora llevo 4, porque 3 vidas menos 1 ahí. Choqué de nuevo, menos 2. ¿Ok? Ya, y ese es el juego, bastante simple. Uno puede cambiarle un poco la mecánica o ponerlo horizontal o que no sean gotas y todo. Pues en clase podemos ver algunas derivaciones. Empezamos a explicar el código entonces. Bien, entonces para revisar los archivos, primero hay que terminar de hacer una limpieza. Tenemos acá a mano izquierda en nuestro ejemplo Lluvia Core. Recuerden que hay 3 proyectos. El desktop, bueno, el Lluvia solo, sin nada. El Core y el desktop, vamos a utilizar los últimos dos. Principalmente el segundo, el Core, dentro de su carpeta src, dentro de la subcarpeta, ya con mygdx game, tenemos los 4 archivos. Tenemos los 4. Recuerden que de esos 4, bueno, tenemos ejemplo lluvia, que es una copia, que es el propio de nosotros y que es una copia de Game Lluvia. Y si vemos, Game Lluvia era el que venía original, ahí lo estoy colocando al lado, Game Lluvia y ejemplo lluvia. Ya, al momento de importar, nuestro proyecto no lo importamos como Game Lluvia, sino que mantuvimos el nombre ejemplo lluvia y por tanto todo este código lo copiamos acá al otro lado. ¿Sí? ¿Ok? Eso quedó en un video anterior o en algún momento del movimiento. Y por tanto, como ya tengo, estos dos están haciendo lo mismo y lo que corresponde simplemente es que yo elimine Game Lluvia o bien elimino ejemplo lluvia, y lo que tendría que hacer es preocuparme de que acá en el Desktop Launcher, ¿sí? Aquí este archivo, en ejemplo lluvia desktop, código fuente src desktop launcher, en vez de hacerle new a ejemplo lluvia, se le haga new a game lluvia. También puede ser, cualquiera de los dos. En este caso vamos a ir en simple, vamos a eliminar directamente ese archivo. Ya, y me está preguntando. Yo lo elimino y nos mantenemos con los 3, ¿ya? Con los 3 originales. Este desktop launcher lo vamos a usar muy poquitito, ¿ya? Empezamos a ver los archivos, entonces me salto los importes, esos se van agregando automáticamente en la medida en que necesitemos todo. Ya, tenemos una serie de declaraciones. Me voy a quedar primero, partamos de lo general a lo particular. Entonces, si se dan cuenta, tenemos que todo, esta es una primera versión, cuando es sin ventana o cuando hay una ventana única, ya nuestro proyecto es una extensión, es un subtipo de Application Adapter. Ya, acá adentro ya están medianamente modularizados los atributos. En general, si ustedes van a ver cualquier código de libgdx, y no solo eso, sino que hecho en Unity o en cualquier otra cosa, en GameMaker también, están súper poco orientados a objetos y en general tienen los atributos públicos, métodos estáticos y atributos estáticos, entonces bien poco arquitectural, ya con poca arquitectura. ¿Ya? Entonces aquí al menos yo ya lo modifiqué para tener o para irlo haciendo al menos con los atributos privados que vamos a revisar. ¿Ya? Lo importante es que todo método, toda clase, juego por así decirlo, o hijo de Application Adapter, necesita implementar estos 3 métodos.
para poder funcionar. Uno es el método de la creación, que es donde se van a inicializar una serie de cosas, ¿ya? En términos generales, después lo vamos explicando, pero donde yo cargo las imágenes, los sonidos, la música de fondo, las imágenes y los sprites, ¿cierto? Que son los que me van a permitir darle vida y darle movimiento a los distintos objetos de mi juego, ¿ya? Recuerden que un juego al estilo Matrix no es nada más que por detrás, por dentro, uno podríamos entender que todo juego es un conjunto de objetos, donde la gran mayoría son visibles, ¿ya? Y tengo que ir manejando el movimiento y sobre todo, dado el movimiento de estos objetos, la colisión entre ellos, ¿ya? Entonces cuando un mono salta, colisiona contra el piso y por eso no pasa de largo. Cuando a un mono, a un objeto, a un monito, a una nave o a en este caso al tarro le cae la gota, cae encima, hay una colisión, choca el objeto tarro contra el objeto gota y por tanto algo hay que hacer, ¿sí? Y así, todos, si uno piensa, todos los juegos son de alguna forma objetos en movimiento y que van generando colisiones, ¿ya? Entonces, para eso sirve el create, para inicializar mis estructuras de datos y cargar todos los assets que se llaman, imágenes y videos y otros tipos de assets que no vamos a ver, ¿ya? Como caminos y otras cosas. Aquí se me fue a otro lado, pinché mal. Ya, solamente quería cerrarlo y ahora no me resulta. Ahí está el menos. Ok, después tenemos el render, el segundo método que es el que más se utiliza. El create se llama una sola vez al principio y es para inicializar las estructuras de datos y cargar los assets, ¿ya? El dispose es justamente para disponer o destruir lo que inicializamos al principio, el tarro, la lluvia, todas las cosas que pesen mucho para liberar memoria. Se llama una vez al final únicamente, cuando se va a matar el objeto ejemplo lluvia, al finalizar el juego en este caso, ¿ya? Y el que más se va a utilizar es el render. Render quiere decir dibujar o construir o mostrar. Cumple dos funciones. Uno, dibujar o pintar o colocar la imagen que corresponde a cada objeto en el lugar que corresponde. Y previo a eso, implica también de que hay que calcular la nueva posición dependiendo de la situación que esté ocurriendo, ¿sí? En el fondo, si se supone que tengo un objeto animado que viene cayendo de arriba hacia abajo, entonces a qué velocidad viene, más encima si yo voy moviendo mi tarro con la tecla izquierdo derecho con el mouse, cuál es la posición que le corresponde, a la cual le corresponde moverse, con qué ángulo, en qué eje respecto del X e Y y a qué velocidad. Ya, eso es en términos muy generales. Entonces el render es el método que va actualizando eso. Te va diciendo que por cada paso, por cada vez que se llama render al método render, por cada frame en realidad, render se llama una vez por frame, entonces por cada vez que se llama, 60 veces por segundo es lo normal, pero podría ser más o podría ser menos, ¿ya? Cada vez, ¿cuánto va a avanzar? Va a avanzar un píxel, 5 píxeles, 20 píxeles, y eso es lo que uno tiene que ir definiendo en función también del tamaño de la ventana. Ya no es lo mismo moverse en una ventana chiquitita como esta, que es de 640 por 480, que en una de 1440 por 1080 o por 1200 algo. O de 1002 por 800. Entonces, cada una va a cambiar la velocidad y también el tamaño que tengo para poder ir avanzando, el espacio que tengo para moverme y para avanzar, ¿ya? Entonces, el render es el que más se va a ir utilizando, el que más se va a ir llamando, tanto se va a llamar 60 veces por segundo, por así decirlo. Y por tanto, esto es muy importante que pese poquito, ¿ya? Que pese poco. Eso en términos generales. Ya, obviamente si aquí entro en un loop infinito con un while o con un for, me va a dejar el juego pegado, ¿ya? Congelado, por así decirlo. Ya. Partamos entonces antes del create, con ciertos atributos, ¿no? Que están descritos acá de la 15 a la 20. Ya. Todo juego utiliza un área sobre la cual se va a pintar, que puede tener distintos nombres, y también el concepto de ventana y de cámara. Aquí en particular, la cámara es el área sobre la cual yo voy a estar viendo y que sobre la cual, casi como si uno estuviera detrás del lente de una cámara, es la porción que yo voy a ver, que se va a ver a través de mi ventana. Entonces yo puedo tener un área mucho más grande de mundo, por así decirlo, ya sea en 2D o 3D, ya el mundo ser más grande y la cámara estar mostrando solamente una porción de ese mundo, ¿sí? Y eso implica de que la cámara
tendría que programarla para que se vaya moviendo. Para lo que es los efectos de este curso vamos a hacer que el mundo o el background o la escena sea del mismo tamaño de la cámara y vamos a prescindir de movimientos de cámara, ¿ya? Pero de todas formas hay que utilizar una cámara. Vamos a declarar entonces, aquí se declara una orthographic camera, quiere decir que si el mundo está al fondo, la cámara está mirando arriba, o dicho mejor así, si la cámara, si el fondo está en un plano, en este plano, la cámara está mirando desde arriba, ¿ya? No en perspectiva, no está mirando en 45 ni en 30 grados para darle idea de profundidad, sino que está mirando de frente en plano, en 2D, desde arriba, ¿ya? Eso es una cámara ortográfica, ¿ya? U ortogonal, de ahí viene. Después declaramos un sprite batch. El sprite batch es el área sobre la cual se van a colocar los distintos dibujos, imágenes, y pueden ser dibujos, pueden ser polígonos, o pueden ser sprite o imágenes o texturas directamente, ¿ya? El sprite batch también se maneja aparte el objeto tipo de letra. Aquí llamamos font, lo llamamos font, y tenemos un bitmap font, y es el que nos va a permitir escribir letras o palabras, mensajes dentro del juego. Es el que se preocupa de tener, vamos a usar el font para describir arriba, si se recuerdan en la ventana, mantener la descripción del puntaje y de las vidas que llevamos, ¿ya? Y cualquier otro mensaje que necesite texto, vamos a necesitar utilizar el font. Eso. Después los que son propios del negocio. Entonces hasta acá usar un font, un bitmap font, un sprite batch y una cámara ortográfica son tres elementos básicos de cualquier juego, independientemente de qué esté tratando, ¿ya? Si es tarro con lluvia o es de cualquier otra cosa. Vamos a necesitar al menos esos tres elementos propios de cualquier juego y que en particular en GameMaker se llaman así. Ya. Luego tenemos propios del dominio del negocio. En este caso nuestro negocio es este juego, que es de un tarro y de gotas de lluvia. Entonces vamos a declarar un objeto tarro, que es lo que acabamos de hacer. Tenemos un objeto tarro y vamos a tener un objeto lluvia, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí no está modelado a nivel fino cada gota. Podríamos haber tenido lluvia y aparte un objeto gota. A lo mejor eso queda como otra versión un poco mejor modularizada que la que estamos entregando ahora, ¿ya? Vamos entonces, tenemos los atributos, de ahí vamos a ir viendo en su momento qué hace tarro y lluvia. Empezamos primero con la creación. Instanciamos el tipo de letra, como dice ahí por default, por omisión. Cuando uno hace new a un bitmap font, estamos utilizando la letra Arial. Ya hay algunos tutoriales para cambiar el tipo de letra y como en todo lenguaje también se puede, ¿ya? Después aquí estamos cargando, ¿qué estamos cargando aquí? Un nuevo sonido de formato OGG, se llama Hurt o herida OGG. Esto yo los descargué de sitios gratis para tener música e imágenes, ¿ya? O creo que venían dentro del, este es el ejemplo que viene para comenzar en el libgdx, ¿ya? Pero en general se sacan de fuentes públicas para no tener problemas con derecho de autor. Entonces se le asignamos a un objeto de tipo sound y aquí lo estamos instanciando, y dentro del constructor de sound se le pasa un gdx file internal. Tome el archivo interno que se llama de esta forma, ¿ya? Para que lo lea, lo vimos en otro lado, eso implica de que para que lo vea directamente tiene que colgar acá directamente del proyecto desktop, lluvia desktop, dentro de los assets. Entonces lo va a ir a pillar directamente sin subcarpetas. Aquí yo coloco en assets subcarpeta, aquí tengo que colocar la subcarpeta. No sé si aquí en asset coloco la subcarpeta imágenes, aquí sería imágenes /hurt.ogg, ¿ya? Bueno, no imágenes, está al revés, sino que imágenes separo en imágenes y sonido. Si aquí es sonido, subcarpeta sonido, sonido / ¿ya? Cargo primero o guardo en un objeto sound este sonido de choque, ¿ya? Porque se la voy a asignar al tarro, ¿ya? Esto lo definí yo. Este tema de un constructor donde le cargo las dos cosas que vienen de afuera, los dos assets, la textura del tarro y el sonido. No el sonido de la lluvia, sino el sonido del tarro cuando se hiere, cuando le pega algo malo, en este caso una gota roja, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo definí ese constructor con parámetros. Eso lo definí yo. Lo vamos a ver como decisión de diseño. Lo podría haber definido con un constructor sin parámetro y con dos setters. Perfecto. Otra alternativa, ¿ya? Aquí estamos cargando, haciendo lo propio con la gota, ¿no?
Aquí estamos cargando no sonido, sino que los dos texturas, las dos imágenes PNG para la gota buena o la celeste, la que me da puntaje, y la gota mala, por así decirlo, que es la gota que me quita vida y que es la que es roja. En la que es roja cargamos el sonido de cuando la gota pega en el tarro, y estamos cargando la música. ¿Ya? Si se dan cuenta, hay dos de audio, uno es un sound, mientras que el otro es música, y es music. ¿Ya? Y está pensado para que corra eternamente si es que se quiere, si es que uno lo configura, mientras que el sonido es un poco más asíncrono y deberá ser breve. ¿Ya? Lo mismo, pasamos por parámetro a lluvia, creamos un objeto lluvia y le pasamos el sprite, si se dan cuenta, o la textura en realidad, de la gota buena, de la gota mala, el sonido de la gota cuando cae en el tarro y el sonido de la lluvia. ¿Ya? Esas cuatro cosas. Después aquí estamos seteando la cámara. ¿Ya? Esta cámara de nuevo la instanciamos, creamos new ortográfica, ¿ya? Y también seteamos el foco, el punto de la cámara. Aquí estamos diciendo que es de 800 por 480, ¿ya? 800 por 480, y que coincide con el tamaño de default de la ventana, ¿ya? Y estamos instanciando el sprite batch. Si se dan cuenta, estamos partimos instanciando el bitmap, instanciamos el sprite batch y la cámara ortográfica, ya, hasta ahí. Instanciamos también la lluvia y el tarro, están ahí, lluvia, tarro, cargando los assets que venían desde afuera, ya. Y después lo que hacemos en estos dos es que llamamos a estos métodos que son de más alto nivel, que son el crear, estos dos crear, ya, crear el tarro y crear la lluvia. Vamos ahora a tarro y lluvia para ver qué tienen que ver esos crear ahí, y también ver los constructores, ¿ya? Si se recuerdan. Vamos a tarro, tienen sus importaciones ahí. Tarro también está privado, tiene una serie de atributos. Vamos describiéndolo. En la versión de este juego, no estamos utilizando el objeto sprite, sino que estamos utilizando por un lado textura y por otro lado texture, ¿ya? Que es el que carga la imagen, el que guarda la imagen JPG, PNG o lo que sea. Y por otro lado estamos manejando el objeto rectangle. ¿Qué es lo que ocurre? Textura maneja la imagen propiamente tal, pero no tenemos cómo manejar las posiciones X, Y de sus bordes. Entonces, por tanto, utilizamos en paralelo otro objeto que se llama rectangle, que es un rectángulo, el cual no se va a ver, pero que sí se está utilizando, y ese sí me permite guardar, almacenar las posiciones X, Y de las cuatro esquinas, es decir, tener el origen X, Y, ¿ya? El cero del rectángulo, que es su esquina inferior izquierda, me parece, y después puedo preguntar cuál es el ancho y cuál es el alto, y con eso tener las cuatro esquinas, ¿ya? O las otras tres esquinas restantes, ¿ya? Que se supone que están bordeando la imagen de la gota, ¿ya? La gota es un sprite, es una imagen, y tiene cuatro esquinas, y por tanto yo hago que el rectángulo tenga el mismo tamaño el tamaño de la imagen del sprite. Bueno, en realidad de la imagen, porque no alcanza a ser un sprite, ¿ya? Entonces, por lo mismo tengo el rectángulo, ¿ya? En el caso del tarro hago lo mismo, ya sea gota o tarro. Voy a tener la textura con la imagen del tarro, texture, pero también voy a necesitar, una textura no tiene las coordenadas, y por tanto necesito utilizar un rectángulo, ¿ya? Un rectángulo como auxiliar para ver las posiciones y manejar las colisiones, los choques, ¿ya? Hasta ahí vamos bien. Guardamos el asset sonido, el sonido de herido, que es cuando le hace mal, cuando suena cac, ¿ya? O clac, o algo por el estilo. Aquí estamos manejando otras cosas como la cantidad de vida, 3 vidas para iniciar, la cantidad de puntos que tiene el tarro, ese tarro, o ese juego. Ahora, una decisión de diseño es por qué las vidas y los puntos van ahí, van dentro del tarro y no van dentro de ejemplo lluvia o dentro del juego. Es un tema de decisión de diseño, de a quién le debiera corresponder, ¿ya? Sobre todo pensando a cambio a futuro. Aquí estamos hablando de cosas arquitecturales. ¿Qué pasa si después esto, no sé si es multiplayer, pero si después tenemos varios tarros? No sé. Y puedo escoger uno o mover varios con distintos dispositivos, no sé. Aunque sea monoplayer o single player, ¿ya? Entonces a lo mejor eso justificaría que esto esté adentro del tarro, porque es una propiedad del jugador que está jugando a través de este tarro y no del juego en sí, ¿ya?
Eso, la velocidad X. ¿Y por qué la velocidad X? Es cuántos píxeles se va a mover en el eje X, ¿ya? Por frame o por unidad de renderizado, ¿ya? Porque el tarro solamente se mueve en el eje X y no en el eje Y. Si quisiéramos que el tarro se moviera en todo el área, en eje X e Y, entonces también necesitaríamos especificar cuál sería la velocidad Y en el eje Y del tarro, ¿no? ¿Ya? Estos tres que están acá, ¿ya? Se necesitan solamente el boolean herido, el tiempo herido máximo y el tiempo herido, es solamente para hacer el tema de la animación. Es decir, que ocurre en términos muy generales. Cuando ocurre la colisión del tarro con una gota roja, ¿ya? Después vemos cómo averiguamos la colisión, pero lo que necesitamos ahí es colocar herido true, el mecanismo de vibraciones, estamos en herido true por tiempo 50 ciclos, ¿ya? No 50 milisegundos, 50 ciclos, dura menos de un segundo. Si esto corre a 60 frames, dura 60 partidos, 50 partidos por 60, menos de un segundo, casi un segundo la vibración, ¿ya? Y por tanto, por cada vuelta, en algún lado vamos viendo, le vamos decrementando en 1 y vamos haciendo que zigzaguee, ¿ya? Entonces esto va a zigzaguear 50 veces en menos de un segundo, y después de eso pasa herido true y sigue, herido false, disculpen, y sigue avanzando la simulación. Entonces, ¿se dan cuenta? Esa simulación de vibración cuando el tarro, para no hablarlo en el aire, ¿ya? Esa vibración, obvio no la están viendo porque me apareció en la otra ventana, ya, ahora sí. Esa vibración, esa dura menos de un segundo se supone, a no ser que esto vaya más lento, ¿ya? Pero dura 50 ciclos, ¿ya? 50 frames, dentro de los 60 si es que estuvieras corriendo a 60 por segundo, ¿ya? Eso es. Eso es solo para esa vibración. Si esa vibración no va, no necesitamos esos tres, ¿ya? Eso es. Ahí tenemos el constructor, pasa el bucket, en el fondo el rectángulo, disculpen, pasa la textura, hay que ver, la textura con la imagen y el sonido, ¿ya? Si aquí hubiéramos querido setearle las posiciones X, Y, claro, hubiéramos tenido que asignar el bucket y darle todo el tema, ¿ya? Todas las posiciones X, Y de ese bucket, ¿ya? Disculpen, del rectángulo, que llamamos bucket. Aquí tenemos otros métodos por modularización, obtener las vidas, el getter de las vidas, el getter de los puntos, porque ¿quién lo va a necesitar usar? Ejemplo lluvia. Necesitamos el getter del área, sobre todo porque el rectángulo tiene un método, tiene una operación para chequear si un rectángulo colisionó con otro y no hacer el cálculo a mano de los bordes. Entonces hay un método para preguntar, casi como el equals, así como rectángulo 1 punto colisionó con rectángulo 2, ¿ya? Entonces por eso necesitamos los rectángulos que manejan sus coordenadas y sus posiciones, ¿ya? Eso, entonces vamos a necesitarlo por eso, pero va en solo lectura, así que no habría problema con ese get area, ¿ya? Y después, bueno, esto es para ir sumando puntos, que en el fondo es como un setter de puntos, pero que no sobrescribe puntos, sino que le va sumando nuevos puntos. Por eso no es con igual, no sé qué hice ahí, por eso no es con igual, sino que es con más igual, porque va sumando puntos. Entonces está restringido porque no resta, salvo que le sume puntaje negativo. ¿Ya? Vamos bien hasta ahí. Luego eso fue en el constructor. Luego en el método crear, lo que hace el crear lo podría haber juntado con el constructor. Aquí quedó separado. Simplemente lo que hace es crear el rectángulo que no se ve con las posiciones, con los 4 ejes. Ahí estamos seteando su atributo X, origen X, origen Y. Está, si se dan cuenta, es 800 partido por 2 más 64 partido por 2, porque 800 es el ancho de la pantalla, 64 es el ancho de la imagen del tarro, y partido por 2 para que quede en el medio. Entonces lo está restando, ¿ya? Te está dejando a mitad de la pantalla los 400, y después, ¿en qué punto? 400 y el ancho 64 del tarro por la mitad, cosa de que parte en la mitad y no parta pegado en la mitad hacia la derecha, ¿ya? Eso, ahí ustedes prueban qué pasa si colocan en 800 partido por 2 nomás. Va a quedar levemente corrido a la derecha. Bucket Y, altura 20, ¿ya? A 20 desde el piso, ¿ya? Y el ancho y el alto de este bucket, que en realidad es un rectángulo, es de 64 por 64. ¿Por qué? Porque la imagen es de ese tamaño, ¿ya? Si yo coloco otro número más chico, va a quedar mal, la colisión se van a traspasar las gotas antes de que colisione, y si hago
un ancho o un alto más grande, va a colisionar antes de que ocurra, ¿ya? Antes de que de verdad ocurra. ¿Ya? Si quieren ahí ustedes lo pueden probar, o si tenemos tiempo lo podemos probar después. ¿Ya? Es una prueba que se puede hacer. Ese es el crear. Ese era el crear que estábamos viendo, si se dan cuenta ahí, crear. Crear el tarro. ¿Ya? Y vamos con crear tarro. Dejemos el tarro hasta ahí, hasta el crear. Después vemos esos otros métodos que son dañar, dibujar y actualizar movimiento, que son los principales cuando entremos al rendering, al método de render. Vamos a lluvia crear entonces. Pasamos vamos a lluvia crear. Vamos a lluvia crear y Open Declaration. Llegamos a lluvia crear. Tenemos las importaciones de lluvia. Lluvia, ¿qué ocurre? Vamos a manejar acá dos rectángulos, dos arrays, disculpen. Si se dan cuenta, acá no se usa Java Collection Framework, sino que se usan colecciones propias de BadLogic GDX. ¿Ya? De GDX, porque están pensados con el tema de la sincronización y de ser livianos para que puedan correr varias veces por segundo, ¿ya? Por el tema de los frames. Entonces no usamos, no es un array de Java directo, ¿ya? Ojo con eso. De hecho, por lo mismo va con mayúscula y se llama array en vez de usar corchete directamente. Igual son clases parametrizadas. Vamos a manejar acá un arreglo de rectángulos. Si se dan cuenta, no me interesa manejar un arreglo de ¿cómo se llama? De texture, ¿ya? Porque no quiero manejar la textura. De hecho, todas las gotas del mismo tipo tienen la misma textura, así que ¿para qué? La misma imagen. Entonces, ¿para qué voy a estar gastando de más si tengo 25 gotas azules en tener 25 imágenes? Uso la misma nomás al interior, ¿ya? Eso es lo que podría tratar de hacer, ¿ya? En el caso del tarro es más simple porque es uno solamente, ¿ya? Ahora, acá lo que nos interesa en este caso, más allá de optimizar la imagen, es mantener la posición, el rectángulo, con las cuatro esquinas o con la figura rectangular que represente el área que está siendo ocupada por cada una de las gotas. Y eso es lo que se hace ahí. Después este otro arreglo de entero lo que está manejando es el tipo de, ¿ya? El tipo de la gota, si es gota mala, celeste, o si es gota buena, celeste, o si es gota mala, roja, ¿ya? Alguien podría decir, mira, aquí esto lo debimos haber modularizado con una clase, con un objeto, una clase de tipo gota, donde la gota hubiera tenido el tipo al interior. Sí, también puede ser, ¿ya? Eso es un mejor ejemplo de modularización, ¿ya? Después, entonces con esto manejo el tipo y dónde está cada gota. ¿Dónde está cada gota? Raindrop pos o posición de las gotas de lluvia y el tipo de cada gota de lluvia, ¿ya? Se supone que el iésimo es el mismo, ¿ya? El array 0 de posición es de tipo type, raindrop type, en esa misma posición 0. Y así sucesivamente, por tanto estos dos arrays están cohesionados o están correlacionados, ¿ya? Private long last drop time es ¿cómo se llama? Es un long, es un entero largo que vamos a utilizar para guardar el momento en milisegundos, el momento, el instante de tiempo en el cual se generó la última gota. ¿Para qué? Para ir viendo cuándo corresponde la frecuencia con la cual voy a ir creando las gotas. Las gotas se crean de a una. Lo vamos a ir viendo más abajo, y se van creando cada cierta cantidad de milisegundos. Entonces, como digo, si yo digo cada 30 milisegundos, entonces necesito guardar cuándo fue la última, y cuando hayan pasado 30 de la última, ahí genero la otra. Entonces, para eso no me basta con el 30, sino que necesito saber cuándo fue la última vez que generó, en qué momento generé la última gota. Y por eso ese long guarda eso, ¿ya? Después tenemos las texturas de las dos gotas, las imágenes o texturas de las dos gotas, la azul para la buena o celeste y la roja para la mala, ¿cierto? Tenemos el sonido de la gota cuando cae, cuando choca con el tarro, y también tenemos el sonido de música de fondo. Ahí está el constructor con los 4 parámetros de las dos texturas y los dos del sonido y de la música, ¿ya? Aquí tenemos el crear obviamente que va a ser, tiene que instanciar los dos arrays, ya parametrizado con los dos tipos rectángulo y entero. Y aquí vamos a ir al método crear gota lluvia, que es de aquí mismo. Vamos a ver qué es lo que es. Después de eso, podría haber ido después, no es crítico. Después lo que hacemos es que la música de fondo le colocamos en set looping true para que esté todo el rato dando vuelta, ya la música de fondo, y le ponemos play.
empieza a correr la música. ¿Ya? Vamos al crear gota de lluvia. ¿Ya? Este es el método que no es que se empieza a llamar, sino que empieza a correr y a generar la primera gota. Esta es la que llama por primera vez la gota. ¿Ya? Creamos un rectángulo. ¿Ya? Al rectángulo le asignamos su raindrop, que es el rectángulo. Le asignamos su valor X, su valor Y, en qué posición X y va a ir dentro de los 640 por 480. ¿Ya? Si se dan cuenta, en posición Y queda en 480. Eso quiere decir que su parte de abajo queda fuera del área. ¿Ya? No es que, porque el 480, el I no está arriba, sino que el I está abajo. Así que quiere decir que va a aparecer desde fuera de la pantalla y va a empezar a verse la gota como va cayendo. ¿Ya? Eso por el 480. ¿Ya? Y en el caso de X estamos utilizando MathUtils Random. Ese random es de MathUtils de Bad Logic, tampoco es el random original de Java, ojo con eso. Y este random, si se dan cuenta, me retorna no un float o un double entre 0 y 1, sino que esto entrega un entero. Y tiene por parámetro cuál es el rango. Entonces entrégame un entero entre 0 y 800 menos 64. Esto es por el ancho de pantalla y esto es por el ancho del sprite. ¿Ya? Para que la gota no caiga fuera del área horizontal de la pantalla. ¿Ya? Entonces en algún valor válido del eje X va a asignarse el X de la gota. Y bueno, el ancho y el alto son 64 por el tamaño del sprite. Y con eso después se le hace un add a esa gota dentro del arreglo, dentro del array de gota. ¿Ya? Después de eso lo que tenemos que ver es ver el objeto en el otro array, en el tipo. ¿Ya? Aquí estamos guardando solamente enteros, así que necesitamos saber, aquí definimos solamente, podría haber sido de booleano también, pero con entero aguantaría un tercer, un cuarto, un enésimo tipo de gotas, o un enésimo tipo de enemigo, a lo mejor no son gotas, y por eso es mejor utilizar un número entero en vez de solamente booleano. Entonces el 1 es para las gotas, no me acuerdo, hay que ver acá qué es lo que es cada uno. Faltó acá la documentación interna para indicar cuál es el tipo de gota, si uno es bueno o uno es malo, y viceversa. Lo podemos chequear al tiro, ¿no? Acá abajo tiene que haber uno que... No, aquí no va a estar. ¿Dónde? Aquí está, en el get. Ya. Si es de tipo 1, es gota mala. Ya. 1 es malo y celeste es bueno, ¿cierto? Eso es lo que se ve ahí, por el tipo de gota. Si es 1, es gota mala. Entonces el 1 es 1, ¿cierto? Que decía abajo. 1. Entonces el 2 es bueno. Vamos a ver, entonces 1, comentemos acá al tiro. Ya. Gota mala. Y el otro es la buena. Entonces, ¿qué me está diciendo? Si el random uniforme entre 1 y 10 da menor a 3, es decir, que salga entre 1 y 3, bueno, entre 1 y 2, como un 20% en realidad, el 20% de las veces. Entonces se supone que 20%, 2 de 10, 2 sobre 10, porque esto no llega a 3 porque dice menor estricto. ¿Ya? 2 de 10 veces va a salir de tipo 1 y las otras veces, 8 de 10 veces va a salir de tipo 2. Entonces las gotas malas, las rojas, deberían ser un 20%, 2 sobre 10. ¿Sí? Aleatorio, así que no va a ser exacto, pero claramente deberá haber una baja proporción de gotas rojas. ¿Ya? Eso, y como recién lanzamos una gota, guardamos el momento en el cual ahora. El ahora es TimeUtils NanoTime. Lo estamos guardando no en milisegundos, sino que en nanosegundos. ¿Ya? Que son milésimas de segundo. ¿Ya? Millonésima de segundo. Debiera ser el nano. ¿Ya? Eso, y eso es lo que crea, eso es lo que hace el crear gota de lluvia, y hasta ahí terminamos el crear. Si se dan cuenta, lanzamos la primera gota y lanzamos música de lluvia. Eso es todo lo que hace, eso es todo lo que se hace hasta ahí en el crear.